3:20 minutos. El sol de la tarde, Pablo Macchini. Bueno, sin lugar a dudas, la gran noticia en España, en Europa y en todo Occidente es la abdicación, es decir, la renuncia al trono de Juan Carlos II. Esto es fundamental por el momento en que llega y por las lecturas posibles. Antes de cualquier análisis hay que destacar que este es un joven al cual Franco, como parte de una estrategia, manda a buscar al Estoril para que continuara con su régimen dictatorial. Desde una dictadura a una dictadura monárquica, pues las cosas parecían muy fáciles. Pero las cosas no salieron como Franco quería, pero había que recordar que era un rey que había colocado ahí ni siquiera la monarquía, sino el propio dictador Franco. Y tenía todas en contra. Vino la transición española, pero gracias a Dios para la democracia española llegó un 23F. Hubo un intento de golpe de Estado de las fuerzas franquistas y este señor se puso el uniforme por encima de la pijama, hablo de Juan Carlos II, y de alguna manera salvó, porque tranquilizó a las fuerzas franquistas que estaban muy envalentonadas. A partir de ahí, y hay incluso una frase histórica de Santiago Carrillo, donde dice, hoy, el 23F, hoy todos somos monárquicos. Es a partir de ahí donde en España se da un caso interesante, que hay gente que no es monárquica, pero sí era juancarlista. A partir de ese momento se dan el pacto de la Moncloa que hace posible la transición y brilla como nunca la figura de un rey que se veía como el garante de la estabilidad política de una España que, insisto, salía de una dictadura férrea. Así continuaron las cosas hasta que llegó Botsuana y apareció un jodido elefante. Y apareció un más jodido yerno, lioso y fullero. Y comenzó la popularidad de la corona a bajar. Tanto, que en el 2013, exactamente en septiembre, el país hizo una encuesta y el 53% de los españoles desaprobaba la manera en que conducía sus asuntos como rey don Juan Carlos. En otro sondeo de mayo, la valoración de la institución de la corona recibió un puntaje de 3.72 sobre 10. Es decir, que al momento en que la democracia española es lo suficientemente fuerte, se rompe un acuerdo tácito, no firmado, de autocensura de la prensa española hacia la figura de Juan Carlos. E inmediatamente se rompe esto, porque ya la democracia española soporta el que la prensa española haga el trabajo. Pues de ahí es que comienzan a surgir cosas inimaginables que se conocieran, tanto el rey, un señor rey, cazando elefantes en un mundo verde que te quiero verde, como las cosas del yerno. Antes de eso, muchas especulaciones sobre asuntos de falda. Bueno, hay una anécdota muy breve. Hay una anécdota muy breve de una famosa novia que tuvo, no sé si tiene todavía el rey, en Suiza. Entonces el rey va donde Felipe González y le dice, porque se lo tiene que informar que va a salir del país, pero eso quedaba entre Felipe, presidente del gobierno, y el rey. Felipe, en un desliz andaluz, le dijo a la prensa, le dijo, no hay problema, cuando regrese el rey, yo lo converso con él y lo resolvemos. ¿Y dónde está el rey? ¿Y dónde está el rey? Pero lo grande es que fruto de ese pacto de autocensura para preservar la democracia española en momentos difíciles, pues esto se quedó ahí. Todo el mundo más o menos en España eso no era un secreto. Por ejemplo, el rey se le escapaba a la seguridad y andaba en unas motos maravillosas a todo meter por el Madrid. No como el juez que tuvo que renunciar por estar en moto y llevarse la luz roja borracho. Exactamente. No, y se le escapaba a la reina en muchísimas ocasiones también. Bueno, hombre. Pero en esto lo que queremos destacar es primero el momento en que esto ocurre, caída de la popularidad de la monarquía, pero además aprovechar la excelente
el excelente momento, la popularidad del príncipe Felipe, que es un muchacho de un comportamiento excepcional, un muchacho muy humilde, tanto así que siempre sus grandes amores fueron muchachas de la clase media, hasta que terminó enamorado de verdad, y se impuso, y se casó con su señora divorciada, que hay que saber lo que es a un monárquico decirle que un jodido muchacho, príncipe heredero, se casa con una muchacha divorciada en la España, con una mentalidad todavía que no es la de Franco, terrible, por suerte. que no es la de Franco, pero quedan cosas. Es la de después del definitiva, destape. Exacto. A esto sumémosle el problema que tiene España con Cataluña, que es la región más rica, está metida en todo un proceso de independencia, de lograr su independencia. Se habla de referéndum. Es una situación muy delicada y se necesitaba que ya este personaje, muy querido por la generación activa en los 70 y en los 80, diera paso en el momento actual a un príncipe Felipe que no tiene nada que ver ni con elefantes ni con el cuñado vagabundo. Ahora veremos de qué se va a hacer este muchacho, que dice uno muchacho, es un hombre viejo, ya, Felipe ya, pero un hombre muy bien formado, estudió en George Washington. En Georgetown estudió. En Georgetown, en Washington. O sea, un tipo muy, muy preparado, con excelentes relaciones con Europa y con América Latina, pero hay que decir, para terminar, que en el centro de todo lo hecho o dejado de hacer por Juan Carlos está un rey que, por encima de la pijama, cuando las fuerzas franquistas pusieron en peligro la democracia, joven democracia española, se puso el uniforme y le dijo al país y al mundo que la monarquía y él no iba a aceptar esa agresión a la democracia. A partir de ahí, por esa agresión, fue que se dieron se dio el pacto de la Moncloa, que es donde comunistas radicales, franquistas liberales, como era Suárez, que venía de Francia, se pusieron de acuerdo. Es decir, que nada es tan malo que no traiga algo bueno. Por eso yo siempre he abogado porque aquí se funda el partido del trujillismo dominicano, para que cuando tengamos a esos señores allá con un 15% de intención de voto, entendamos en el peligro en que estamos. Necesitamos un cuco como lo fueron las huestes franquistas o lo fue el señor Pinochet en Chile. Lo dejamos de ese Ay, no. Hoy no. hay Cuco, una... no. Hay una frase circulando en Twitter, porque este tema, esta renuncia del rey, ha sido tendencia mundial en Twitter, ha sido el tema más comentado, más seguido el día de hoy. Los principales diarios españoles hicieron suplementos extra, algo pocas veces hecho a propósito del tema. Y hay una frase que está circulando, que dicen los que apoyan las monarquías, esto de ser rey no es fácil, es más duro de lo que crees. Y los que no la apoyan entonces dicen, es menos fácil pagarle sus lujos a la monarquía. Y usted dirá, ¿para qué sirve la monarquía? ¿Con qué se come eso? ¿Qué hace una persona? Rey, ¿qué hace un rey? Que nada. Hubo unos niños hoy en España, vi el reportaje en televisión española. Esa pregunta se le hizo Hipólito al rey. Rey, ¿qué tú haces? ¿Para qué sirve? Rey no, don Rey. Don Rey, ¿para qué sirve eso? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que hace un rey? Entonces hoy en televisión española había un reportaje de niños, que decían que los reyes son como sus superhéroes para cuidarlos. Y la verdad es que en esta democracia de hoy España juega a conjugar tanto monarquía como con algunos niveles de ser república, de partidos y otros. Pero la renuncia ocurre, y muy bien lo enfocaba Pablo, en el marco de coyunturas muy particulares, y que Felipe IV, el nuevo rey, pues es a todas luces el más preparado, una imagen impecable, se casa con Leticia y eso pudo haber caído mal en la monarquía, pero por lo menos en la población española él lo ha dejado muy, muy bien parado. Es una imagen fresca, dinámica, que conecta
que conecta. Ahora hay un elemento, en España hay una crisis económica muy, muy fuerte. Algunos dicen que están saliendo de la crisis, pero han ocurrido momentos difíciles. Hay mucho cuestionamiento al partido, a los partidos, al sistema de partidos, básicamente al PSOE y también a los partidos más tradicionales. Y sí hay un surgimiento de la izquierda, de esa izquierda que por lo menos en teoría dice no ser de la monarquía y no aprobar la monarquía. Pero también hay una nueva generación de personas, y los jóvenes en sentido general no le ven mucha sustancia a eso de la monarquía. Entonces, tener hoy a Felipe, primero, te garantiza de que en el Congreso la ley que va a tramitar esto, el protocolo, eso va a pasar rapidísimo. Y cualquier cosa el Congreso Dominicano los puede asesorar de cómo hacer una ley en horas. Entonces, sin mayor oposición, sin mayor estrés. Y segundo, hay una población que quiere que este momento sea aprovechado para hacer cambios en la Constitución española y terminar la monarquía de una vez y por todas. Eso, segundo, no va a ocurrir, y dependiendo de cómo ejerza Felipe su reinado, en 10 años podríamos hablar de una monarquía fortalecida realmente, o por el contrario, condenada a desaparecer. Lo cierto es que hay muchos cuestionamientos a la monarquía, pero es inteligente en la salida, el momento de la salida, porque sea Juan Carlos con don Juan Carlos II, con todo lo que hacía referencia a Pablo, de los elefantes, las amantes, la moto, el yerno, el involucramiento, o sea, el conocimiento que tenía la Casa Real de las andanzas de Urdangarín. 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 Entonces, evidentemente en las indagaciones del juez Rus se evidencia que no hay manera de que la Casa Real y el rey no estuviesen informados de estas cosas y trataran de aplacarlas. Pero bueno, en ese contexto de cuestionamiento, el asunto no es peor, porque al final el rey sale y le toca a Felipe, que tiene no voy a abundar en lo que ustedes hablaban del prestigio de este joven, que ha estado presente en las últimas cumbres y ya tiene unas muy buenas relaciones y conexiones con el liderazgo de América y de gran parte del mundo. Cristian, que salió raudo y del Salvador, donde asistía al ascenso al poder de su nuevo presidente. Salió correcto, en bola de humo. Entonces, esos son elementos que influyen para que sea bien recibido. El caso también déjame decirle colega ahora, yo no suelo decir eso, de la colega Leticia. Aprovechar. Una colega reina. Leticia, no, vaya Leticia. Una colega reina. Que hace mucho que no es. 90 metros hace 10 años, más de 10 años. Que vivía en 90 metros cuadrados antes de ser reina, ¿verdad? Princesa. Y que luego pasó a vivir en un castillo. Entonces, hay muchos elementos para que ese cuestionamiento creciente a la monarquía no provoque mayores dificultades a la hora en que las Cortes aprueben el traspaso de antorcha en España. Pero además hay un elemento que es el cuestionamiento, desgaste de los partidos, de los dos principales partidos en España. El PSOE salió con una, como se dice popularmente aquí, la sábana por un canto, con serias dificultades, pedidos de adelanto de las elecciones cuando gobernaba Zapatero, pero este hombre Rajoy, que se pasó todo el tiempo en la oposición, cuestionando y proponiendo al llegar al poder, es un desastre también. Pero además se ve envuelto el PP en el poder, o se descubre en ese momento una de las situaciones de corrupción más importante en España, que es que el encargado de las finanzas utilizaba cuentas de empresarios de la construcción, entre otras, para dar sobresueldos a funcionarios partidarios. Y ahí está todo el mundo.
lo ha negado Rajoy, lo ha negado la Cospedal, lo ha negado, pero ahí están los datos que ofreció el propio Bárcenas a las autoridades y a los medios españoles, y está todo el mundo involucrado. Entonces ese cuestionamiento tan fuerte a estos dos partidos también provoca que cualquier intento de fortalecer la intención de referéndum para la eliminación de monarquía, que sea muy débil, porque el rey es como, bueno, como esa instancia, esa última instancia en que nos cobijamos o tenemos esa esperanza después del fracaso de los partidos y ante una terrible agudización de la situación económica española. Por eso habrá voces, hay hoy reclamos en España, esta noche, hora española, para impulsar un referéndum, pero eso no va a llegar más que a las redes y a algunos reclamos en algunos medios de comunicación. ¿Me permite regresar a la Hispaniola? Yo quisiera decir algo antes de caer. Sí, sobre el mismo tema. Si usted va a regresar a la Hispaniola, permítala a Yolanda muy bien. Y al caballero allá. Quería agregar a lo que ustedes han aportado que hay muchos debates interesantes sobre qué podría ser el futuro de la monarquía. Algunas personas apuestan que la monarquía será sacrificada para salvar el sistema de partidos. Otros apuestan a que esto se va a hacer luego del reinado de Felipe, que Felipe será el último rey de España. Miren, desde aquí, desde nuestra cómoda y climatizada cabina caribeña, cabina de radio caribeña, es difícil medir y suponer las implicaciones de lo que ha sido la monarquía contemporánea en la democracia española. Aún existe mucho agradecimiento, aun cuando se entiende que es un desfase la monarquía, pero hay un agradecimiento real a los Borbón todavía. Hay una sangre que se evitó, cortesía de la claridad que tuvo ese muchacho, en aquel momento era un muchacho, y que no parecía que iba a tener esas luces, no parecía. Coraje. O sea, Juan Carlos de Borbón pisó España a los 10 años, por primera vez. Y de esta situación de privilegio, no se imaginaba que alguien que había terminado de formarse bajo la égida franquista iba a sacar los arrestos como para colocarse de frente a esta gente y decirles hasta aquí, ya su tiempo pasó y lo que va es democracia. Entonces, ahora es difícil suponer qué va a pasar, no tenemos un globo de cristal, ¿verdad? Una bola de cristal para suponer lo que va a pasar, pero sí, España es un país en transición. A ellos les va a hacer mucho bien toda la parafernalia de la coronación, todo el turismo, este remozamiento de la imagen, este nuevo aire. Como campaña de relaciones públicas es excelente. Como anzuelo turístico es maravilloso. A la gente de Hola me imagino que estarán contando todo el dinero que se van a ganar porque va a venir que va a aparecer una Biblia. Entonces, sí, la revista Hola. Una Biblia de fotos. Del tema, el diario monárquico por tradición en España, que es ABC, tiene excelentes fotos, incluso algunas inéditas del ex-rey. Entonces, bueno, desde aquí simplemente vamos a estar observando, sin perder de perspectiva, que lo que aquí nos parece una abominación, hace pocos años tuvo todo el sentido del mundo para ser garantía de equilibrio y democracia. Ya me fuera, Mario. El doy.